Mis hermanos amados, que la gracia y el amor infinito del Señor descienda sobre cada uno de sus corazones. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. En este día domingo, día de fiesta, hoy celebramos a Jesucristo, Rey del Universo, y hoy es el último domingo de nuestro año litúrgico. Les invito para que acojamos esta palabra con todo nuestro corazón, con toda la alegría, y permitamos que el Espíritu Santo haga que nuestro corazón sea fecundo al recibir este mensaje de amor, este mensaje del Señor. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25 de los versos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos sus ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor nos habla de lo último, de la consumación de los tiempos y de su segunda venida como Rey universal, para lo cual hemos de estar preparados, y esa preparación es a través del amor. Hoy, hermanos, yo les invito para que reflexionemos en la vida de Cristo. Él vino al mundo por primera vez y vino en la pobreza, en la humildad. Nació entre pañales, en un pesebre, allí en la pobreza más grande de todas. Él caminó en medio de este mundo como un siervo, manifestando un servicio a toda la humanidad, enseñándonos un camino. Se presentó como modelo para que nosotros lo imitáramos. Él nos ha dicho en ese mandamiento principal que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y así transcurrió su vida en medio de este mundo, enseñándonos el camino que nos llevaría hacia Dios nuestro Padre. Él nos ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y también nos prometió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y hoy nos ha manifestado cómo se queda. No solo se queda en un sagrario, no solo se queda en el sacramento de la Eucaristía, sino que Él ha querido quedarse en los pobres, en los sencillos, en el huérfano, en la viuda, en el que en este momento pasa necesidad, en el que está desnudo, el que pasa hambre, el que pasa sed, el que está en la cárcel, tal vez injustamente, el que está pasando dificultades grandes. Allí está el Señor, allí se ha manifestado el Señor. Y antes de Él ascender al cielo nos ha dicho también: yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. Yo voy, pero volveré. Cuando Él asciende al cielo, nos dice la palabra de Dios,
que Él desaparece en el cielo y entonces hay una aparición de ángeles que le van a preguntar a los que estaban allí, viendo los discípulos, los apóstoles, ¿qué hacéis allí parados mirando al cielo? A este que ustedes vieron ascender, Él regresará, volverá. Así como lo vieron ascender, también volverá un día. Y esta es una realidad, queridos hermanos, y es lo que hoy estamos celebrando en esta fiesta, Jesucristo, Rey del universo, y lo que profesamos todos los domingos en el credo. Creo que de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y esta es una verdad tan grande, y a nosotros se nos olvida y parece que porque el Señor tarda, parece que no fuese a venir, pero el Señor llegará un día. Y nosotros no podemos dilatar más esa espera de la llegada del Señor, sino que debemos prepararnos. Cuando el Señor venga por segunda vez, ya no vendrá en esa condición de humildad, de sencillez como lo hizo la primera vez. Ya no vino así como ese siervo sumiso que se sometió incluso a las autoridades en esta tierra, sino que vendrá como juez universal, como Rey del universo. Y allí se cambian los papeles totalmente. Aquel que estuvo de pie delante de Pilato, de Anás, de Caifás, y que fue condenado por ellos, ahora vendrá coronado de gloria, de majestad en su trono, y todos de pie tendremos que comparecer delante de Él. Y ya vemos cuál es el juicio del cual el Señor nos está hablando. Hermanos amados, vendrá para un juicio, y es así. Nos dice que así como el pastor separa a las ovejas de las cabras, ese día va a separar a los justos de aquellos que nunca le aceptaron a Él, a los que van a ir al cielo y a los que van a ser condenados por toda la eternidad. El Señor va a venir ese día en gloria y en majestad. Mis hermanos, vendrá para un juicio. En este momento, este es el tiempo de la misericordia, el tiempo en que Jesús se presenta como ese pastor bueno, bondadoso, compasivo, que nos conduce hacia las fuentes tranquilas, que viene a calmar nuestra sed. Y hoy podemos también recibir ese juicio. Si hoy nos arrepentimos delante del Señor, si hoy nos acercamos a un sacerdote, nos confesamos, la confesión es un juicio donde el sacerdote va a dictaminar también una sentencia y es Cristo mismo. Pero ¿saben cuál es esa sentencia? El perdón y la misericordia. Tus pecados te son perdonados. Pero en esa segunda venida, es decir, mañana, porque no sabemos cuándo es, hermanos amados, vendrá. Y ese juicio será para pedir en realidad la justicia y será riguroso, porque el Señor es misericordioso, pero es justo. Este es el tiempo de la misericordia, pero en su segunda venida será el tiempo de la justicia, ante la cual nadie podrá evadir. Aquellos que en esta tierra se burlaron aún de las autoridades, que pasaron por encima de las leyes, que aparentemente ganaron cuando eran culpables, no podrán escapar del juicio de Dios cuando venga en ese momento, porque ante el Señor, que es veraz, nadie puede mentir y el Señor no se deja corromper. Por lo tanto, hermanos, el llamado que hoy nos hace el Señor es a que estemos preparados para esa segunda venida. Y Él sabe y Él nos dice hoy cómo lo debemos hacer en ese mandamiento del amor. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Dar de comer al pobre, vestir al desnudo, visitar al que está enfermo, al que está en la cárcel, es decir, a través de la misericordia. Ya decía San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas, vamos a ser juzgados en el amor. Queridos hermanos, allí será ese juicio, en el amor, como nosotros hayamos tratado a nuestro prójimo, es decir, como hayamos tratado a Cristo, en ese momento vamos a ser tratados. Si hemos vivido en misericordia, en compasión, perdonando al hermano, haciendo la voluntad de Dios, no transgrediendo sus mandamientos, sino tomándolos como un regalo para nuestro bien, tomándolos como esa medicina para nuestra alma, entonces en la segunda venida del Señor no habrá a qué temer. ¿Quién va a temer en ese día? El pecador, queridos hermanos, el que nunca se acercó a Dios, el que no creyó, el que hizo el mal, el que nunca vivió una vida en justicia, sino que se alejó del Señor libremente. Y esa sentencia tan fuerte que da el Señor: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, que ha sido preparado para el demonio y para sus ángeles caídos.
porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, es decir, porque no aplicaron la misericordia con el pobre. Hoy hemos de pedirle al Señor nos regale la gracia de preparar nuestro corazón para ese día, porque el Señor va a venir, queridos hermanos. Ese día van a resucitar los muertos, las tumbas se van a abrir, unos van a recibir de los labios del Señor aquellas palabras hermosas: venid conmigo, benditos de mi Padre, pero también otros van a recibir la sentencia eterna de una condenación, y esto es lo que está en juego. Por eso, mientras hay tiempo en el hoy, queridos hermanos, vivamos para el Señor, porque es algo muy grande. El Señor ha venido, nos ha enseñado el camino, nos ha advertido, nos dice que estemos en vela, que nadie sabe el día ni la hora, y Él va a venir a reinar en ese momento y va a ser sobre toda la humanidad, sobre todo el universo. Él va a mantener esa gloria y la va a presentar delante de nuestro Padre Celestial y quiere que nosotros vayamos con Él al cielo. Por eso pidámosle hoy al Señor nos conceda de esa misericordia. Hoy yo les invito de corazón, hermanos, si tal vez no estamos preparados porque estamos en una vida de pecado, porque estamos viviendo en la indiferencia, porque no estamos viendo el rostro de Cristo en el necesitado, aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza, pero no dejemos para mañana, porque tal vez mañana nunca llegue y nos sorprenda el Señor como ladrón, hermanos, y Él no quiere nuestra perdición, pero está en nuestras manos si lo aceptamos o si lo rechazamos. Que la gracia del Señor, mis amados hermanos, esté con cada uno de ustedes, que la misericordia del Señor ahora se manifieste en sus corazones, que lo podamos ver a Él como nuestro buen pastor, que no tengamos miedo si lo amamos, porque la sentencia de ese juez para sus hijos amados va a ser siempre el perdón, la misericordia, va a ser: venid conmigo, benditos de mi Padre. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos tengan un santo y un feliz día bajo la gracia de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo.